El tema que vamos a trabajar hoy es de pronto un tema muy sencillo, algo muy básico de pronto. Eh, Vamos a trabajar algo que se llama eh, ordenamiento y filtros. ¿Están viendo la pantalla que ya les compartí, por favor? Sí, señor, sí la estamos viendo. Ok, bien. Permítame que hay gente pidiendo entrada en el grupo. Un segundo. Ok, listo. Ok, ahora sí continuamos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es algo de pronto sencillo. Miren, este ejercicio que tenemos aquí en pantalla, comencemos todos con el ejercicio que dice ordenar uno. Para todos, disculpen, mi nombre es Carlos Riveros, por si no lo sabían. Soy instructor del SENA, de Excel, pues vamos a estar en el curso de Excel intermedio con ustedes. Disculpe que no me haya presentado, pero como siempre vamos a tener de pronto un horario un poco apretado que va a ser 1 hora, entonces hay que aprovechar el tiempo al máximo. Tranquilo, no te preocupes. Ok, comencemos. Perdón, hay alguien pidiendo entrada también. Ok, listo. ¿Qué encontramos en este ejercicio? Tenemos un listado o una pequeña base de datos con una serie de campos, en los cuales encontramos nombre, código, departamento, mes, CPS, pensión, horas, valor hora y salario. Es una pequeña base de datos, como pueden ver, donde se encuentran como un listado con todos estos campos. Este ejercicio acá nos está pidiendo a nosotros, nos está diciendo en el momento que ordenemos los valores de esta base de datos a través de la columna departamento. O sea, que todos estos campos sean ordenados a través de la columna departamento con un criterio de orden ascendente. Criterio de orden ascendente, ¿qué quiere decir? Quiere decir sencillamente que se ha ordenado alfabéticamente en orden de la A a la Z. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar toda la base de datos, o sea, todos los campos de la base de datos. Vamos a proceder a realizarlo. Listo. Cuando tengo seleccionados los campos de la base de datos, pues sencillamente me voy al menú que dice datos. En el menú que dice datos, aquí arriba, hay un botón que nos dice ordenar. ¿Ok? Ese botón lo vamos a presionar y nos aparece esto que está aquí. ¿Sí lo están viendo todo, cierto? ¿Sí? Ok, Sí. perfecto. Bien. Entonces aquí nos aparece, lo que nos dice el ejercicio es que ordenamos los valores por la columna departamento. Entonces aquí sencillamente nos aparece algo que dice columna y ordenar por. Entonces aquí nos aparecen los títulos de los campos. Entonces sencillamente yo escojo el campo departamento y voy a ordenar según los valores de las celdas. Lo que está aquí, aquí lo dejo eso igual. Y el orden que me debe aparecer es este. Me aparecen tres opciones. Me aparecen de la A a la Z, de la Z a la A y algo que se llama lista personalizada. De la A a la Z, pues obviamente es un criterio ascendente, como todos conocemos. Entonces sencillamente yo le doy de la A a la Z y a eso le doy aceptar. Entonces al momento de darle a aceptar, pues sencillamente ya tenemos el listado ordenado por el campo departamento. Si lo pueden observar. Miren que primero viene al cliente, después viene almacén, compras, contabilidad, personal, o sea, orden, sistemas, tesorería y ventas. Quedó la base de datos ordenada por el campo departamento. Eso es algo muy sencillo, simplemente es ordenación de campos. Entonces, pues, continuando con el orden de ideas, proseguimos con el ejercicio que dice ordenar dos en la pestaña ordenar dos. Entonces, un proyecto, voy a ampliar un poquitito para que puedan ver de mejor forma. Ok, aquí. Aquí tenemos otro ejercicio de ordenamiento. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice en el momento que ordenemos la base de datos a través de la columna mes, pero teniendo en cuenta el siguiente criterio de ordenación, que nos aparezca enero, febrero, marzo, abril, etc.
Entonces, primer paso que dijimos, simplemente seleccionar toda la tabla o toda la base de datos. Listo. He seleccionado toda la tabla o base de datos. Entonces, ¿qué viene ahora? Otra vez me voy al botón, o perdón, al menú de datos. En el menú de datos, aquí, menú de datos, y selecciono nuevamente el botón de ordenamiento, botón de ordenar. Y me aparece, entonces, otra vez el mismo cuadro. Y ahora me dicen que lo ordene a través de la columna mes. Entonces, sencillamente yo tomo la columna mes, ¿ok? Pero entonces hay un criterio de ordenación diferente. Me dice enero, febrero, marzo, abril, etc. Aquí solamente veo 3 opciones. Pues no es ni la primera ni la segunda, yo escojo algo que dice lista personalizada. Cuando yo selecciono lista personalizada, me aparecen estas posibles opciones. Entonces yo voy y busco aquí esa opción y pues ahí está colocada. Simplemente la selecciono y la tomo. Aparte de esto, yo puedo agregar una nueva lista aquí dándole el botón agregar. O sea, yo puedo armar una lista personalizada de lo que yo necesito o yo requiera. Pero en el momento está esta, nos están pidiendo esta, simplemente selecciono esta y le doy a aceptar. Lo voy a aceptar nuevamente y pues ya me doy cuenta que la base de datos se encuentra ordenada por el campo mes, ¿ok? De esa forma como me están pidiendo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y todos los meses en el mismo orden, ¿ok? Ok, Eso también, eso, sí, dígame. oh, no sé si soy el único, pero cuando coloco lista personalizada, supongo que salieron unas opciones, pero no sé si soy el único que no las alcanzó a ver. No sé si está compartiendo solamente una ventana o todo el escritorio. Estoy compartiendo ventana, entonces vamos a ver si Ok, les mando de pronto, ya lo voy a colocar, le voy a tomar una captura y se la voy a enviar al grupo de WhatsApp pues, para que puedan ok, observarlo. Ya lo ok, estoy gracias. enviando. Y hay veces que como es una ventana alterna, pues hay veces que no se muestra. Entonces, pues ya, les acabo de enviar eh, la captura de pantalla al grupo de WhatsApp para que tengan claro lo que estoy diciendo o lo que estoy comentando. Recibido, gracias. Ok, continuemos con el ejercicio número 3. Ya aquí vamos a ver algo un poquitico más complejo, pero de igual manera fácil. Entonces, miren, en este listado también tenemos el procedimiento que estamos utilizando sencillamente es el mismo. Voy a aumentar un poquitico más ahí para que puedan observar mejor. Procedimiento el mismo, simplemente vamos a ir seleccionando la tabla, porque para elaborar algún cambio en la tabla debemos tenerla seleccionada. Listo, seleccioné la tabla. Ahora, ¿qué nos piden? Ahora nos piden que generemos un ordenamiento en la misma base de datos, pero con 2 niveles. O sea, primero que ordenemos por la columna nombre y apellido en forma ascendente y después por la columna departamento de la misma forma ascendente. Bueno, voy a realizarlo. Entonces vuelvo nuevamente al menú de datos y le digo ordenar. Ok. Entonces, primero voy a ordenar por qué. Me dice por el campo nombre y apellido o por la columna nombre y apellido. Selecciono nombre y apellido. Y como ya dijimos en criterio ascendente es que vaya en orden de la A a la Z. Ok, ahora nos piden que también aparte de ese ordenamiento ordenemos por la columna departamento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar en este momento? Sencillamente, pues vamos a agregar un nivel. Vamos a utilizar el botón que está aquí y le vamos a decir agregar un nivel. Y cuando yo le doy clic a ese botón, se me genera otro campo por el cual yo puedo empezar a ordenar mis datos en la base de datos. Entonces me decían que luego por la columna departamento sencillamente selecciono el campo que dice departamento y también es un criterio de orden ascendente, o sea, un criterio de orden de la A a la Z. Cuando tengo seleccionado ese par de criterios, ya le doy a aceptar y se me genera el orden en la tabla seleccionada. Revisemos. Me dice que primero me ordenen por nombre y apellido y después por por la columna departamento. Entonces, por ejemplo, yo voy a revisar en este caso que tengo 2 personas aquí, o hay un par de personas que están repetidas. Ok, la señora que está aquí, esta señora que dice Amparo Tobar. Ok, si revisamos, está ordenado alfabéticamente, primero que todo, y después de ese ordenamiento viene un ordenamiento de un segundo campo, que sería el departamento. Entonces revisen, Amparo Tobar está en el cliente y Amparo Tobar sistemas. Entonces sí está realizando el ordenamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor.
Ok, perfecto. El tema de hoy es un tema un poquito fácil y vamos a comenzar y vamos a empezar a meter un poquito más de fuerza dependiendo de. Vamos al ejercicio número 4. En este ejercicio seguimos realizando lo mismo. Miren, simplemente pues seleccionamos la tabla que tenemos aquí. Bien. Y ahora nos piden que hagamos lo mismo pero con 3 niveles de ordenamiento. O sea, primero por el nombre y apellido en ascendente, luego por departamento ascendente y la última por la columna mes, con el criterio de selección que habíamos utilizado, el que dice enero, febrero, marzo. Pues sencillamente pues voy a la opción de datos y le doy clic en el botón ordenar. Y simplemente empiezo a seleccionar los niveles de ordenamiento. Primero por nombre y apellido. Entonces selecciono nombre y apellido en orden ascendente de la A a la Z. Agrego otro nivel, la columna departamento, en selección de la A a la Z en orden ascendente y un último criterio, o sea, agrego otro nivel más y que sea por la columna mes y que sea en el criterio de nación enero, febrero, marzo, abril. Entonces aquí selecciono lista personalizada y selecciono ese criterio y le doy clic en aceptar. Entonces vamos a revisar a ver si en realidad está haciendo el ordenamiento. Miren, en este caso tengo 3 personas con el mismo nombre. Amparo Tobar está aquí, ¿ok? Supuestamente después de ese ordenamiento, él debe hacer un ordenamiento al mismo tiempo por departamento. Entonces revisemos a ver si lo está haciendo. Amparo Tobar, revisamos, dice a cliente y sistema. Ok, estamos revisando y sí lo está haciendo en el momento. Ahora revisemos por la columna mes. Entonces miren, la columna mes me dice marzo, diciembre y septiembre. Les hago una pregunta. ¿Sí está realizando el ordenamiento o no lo está realizando? ¿Quién opina algo? Pues No lo sí, está básicamente sí lo haciendo. está haciendo. En departamento no está ordenado. Departamento, mira, Amparo Tobar sí está ordenado por departamento. Aquí dice a cliente, y después viene el sistema. Primero viene la A y después la S. La pregunta mía es aquí donde dicen el mes. El mes, primero dice marzo, diciembre y septiembre. ¿Sí está haciendo el ordenamiento o no lo está haciendo? ¿Quién me dice? Sí lo está haciendo, pero ese es el tercer nivel. Es correcto, sí, esa es la respuesta correcta. O sea, sí lo está realizando, simplemente lo que pasa es que él primero ordena por un primer nivel y después clasifica de acuerdo a ese primer nivel en un segundo nivel. Y después para entrar al tercer nivel, él clasifica pero de acuerdo al segundo nivel. Entonces, haciendo esa apreciación, yo reviso y aquí hay una clasificación que dice a cliente, entonces primero viene marzo y después diciembre, o sea, está ordenándolo. Y después viene el criterio que es la S, o sea, comienza con S, sistema. Y obviamente aparece septiembre. Entonces, a simple vista parece que no estuviera ordenando, pero sí lo está haciendo. Lo que pasa es que él ordena por sectores. O sea, tiene un primer nivel, un segundo nivel, y después de ese segundo nivel arranca un ordenamiento, pero de acuerdo al segundo nivel. Entonces, para que quede eso claro. ¿Quedó claro la idea? Sí, señor. Entendido. Sí, entendido. Perfecto. Sí. Bien. Eso con respecto al ordenamiento. Ahora pasemos a algo que se llama los filtros. Vamos a trabajar también con los filtros. Pasando a la pestaña que dice aquí, autofiltro 1. Entonces voy a aumentar aquí un poquito la pantalla. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que venimos haciendo. Sencillamente vamos a seleccionar la tabla, que es lo que tenemos que realizar. Bien. Okay. ¿Qué me dicen ahora? Ahora simplemente me dicen que muestre las filas o registros que contienen la EPS ISS utilizando la opción de autofiltro. Entonces, ¿dónde se encuentra la opción de autofiltro? Vuelvo nuevamente al menú de datos. Y miren, al lado del botón de ordenar aparece un botón que dice filtro. Entonces, simplemente yo le doy clic a ese botón. Primero miren los campos. En los campos están de color verde. Al llevarle clic al botón de filtro, entonces sobre los campos me aparece como si fuera un triángulo invertido. ¿Ok? En ese triángulo invertido, pues yo voy a seleccionar. Me dicen que la haga por el campo EPS. Entonces, en el campo EPS, yo tengo una selección aquí que me dice todos. Yo simplemente descliqueo eso de ahí, me queda en blanco y sencillamente selecciono el criterio que me están pidiendo. Me están pidiendo que sea por el ISS. Yo simplemente selecciono aquí ISS, lo marco y le doy a aceptar. Y listo.
Perdón, hay alguien que está pidiendo entrada. Ok. Entonces, sencillamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy ordenando los datos de la base de datos por un campo en específico. Un campo, en el campo EPS, en el subcampo ISS. Ok, entonces tengo ordenada toda la información. Que profesor, que ¿dónde está el resto de la información? Ahí está la información. La información no se ha perdido, simplemente está oculta. La información sigue estando allí. Simplemente estoy realizando un filtro y me está mostrando solamente lo que yo he solicitado. Si yo selecciono todo nuevamente, pues me vuelve a aparecer la información toda completa. La información no se ha perdido ni nada por el estilo. Simplemente hice una selección y es lo que muestra de acuerdo a la selección que yo realice. Ok. Pasemos al ejercicio que nos dice autofiltro 2. Vamos a aumentar un poco. Y realizamos el mismo procedimiento. Ordenamos la tabla. O sea, selecciono la tabla, perdón. ¿Y qué nos piden ahora? Ahora nos piden que muestre solamente los nombres y apellidos que contienen María utilizando la opción de autofiltro. Vuelvo nuevamente al menú datos y selecciono la opción de filtro. Ok, al seleccionar la opción de filtro, pues me voy al campo que dice nombres y apellidos. Revisen algo, miren, aquí aparece un clic donde dice seleccionar todo. ¿Sí lo están apreciando, cierto? Sí, señor. Ok. Yo simplemente quito ese botón de allí o le doy un clic allí y listo, se me desaparece la selección. Aquí hay algo que me dice filtro de filtro y algo que me dice buscar. Entonces, en la opción de buscar, yo simplemente escribo el texto que me están pidiendo, María, porque me están diciendo que simplemente selecciono los que son nombres y apellidos que contienen María. ¿Ok? Entonces, si me dicen los nombres y apellidos que contienen María, entonces aquí hay un apellido que dice Mariano y comienza con María. Entonces debo seleccionarlo. ¿Ok? Me va a seleccionar automáticamente todo lo que diga María, los nombres y los apellidos que comiencen con María o María. María y los nombres que sean María. Miren lo que aquí tengo automáticamente ya la selección. Simplemente escribirlo y él hace automáticamente la selección. Y le doy a aceptar a eso. Listo. Ahí están. La selección que me están pidiendo pues ya está realizada. ¿Ok? Bueno, prosigamos. Veamos el ejercicio que dice autofiltro 3. Aumentemos un poquito el tamaño y revisemos entonces nuevamente qué nos piden con este ejercicio. Selecciono nuevamente la tabla y me voy aquí. Y ahora me dice, muestre los empleados que tengan un salario mayor o igual a 2 millones de pesos y además que sean del mes de abril, utilizando la opción de autofiltro. Vuelvo nuevamente al menú de datos y selecciono la opción de filtro. Entonces voy a hacer primero la más fácil. Me están diciendo que sean del mes de abril. Entonces yo simplemente voy al campo de mes y selecciono el mes de abril. Listo, ya lo hice. Ya tengo los del mes de abril. Ahora voy a hacer lo otro. Me dice, muéstrame los empleados que tengan un salario mayor o igual a 2 millones de pesos. Me voy al campo de salario. Perdón, hay alguien pidiendo entrada. Listo. Me voy al campo de salario. En el campo de salario, yo voy a darle clic ahí y me aparece algo aquí que me dice filtro de número. Entonces, en filtro de número, yo debo buscar el criterio que me están pidiendo. ¿Cuál es el criterio que me están pidiendo? Si ustedes miran el enunciado, en el enunciado me dice mayor o igual. Entonces, sencillamente, yo en filtro de número voy a buscar ese criterio que me dice mayor o igual que. Entonces, yo me desplazo por aquí, pues aquí lo tengo, mayor o igual que. Le doy clic allí, y miren lo que me aparece. Si ven la pestaña, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bien. Entonces, al tener esa pestaña, yo simplemente me dice aquí, es mayor o igual a, miren lo que aquí me dice, mayor o igual a, simplemente debo escribir el valor numérico que me están pidiendo. 2 millones de pesos, entonces yo escribo 2 millones de pesos. Listo. Simplemente le doy a eso, aceptar. Porque ya la otra parte que eran del mes de abril ya está seleccionada. Ok. Entonces miren la selección que tenemos. Tenemos que sean del mes de abril y cuyos salarios sean mayores o iguales a 2 millones de pesos. Y aquí está la selección realizada. Bien. Avancemos al otro punto. Autofiltro 4.
realizo la misma operación, selecciono toda la tabla nuevamente. Y ahora me dice el ejercicio que muestre los empleados que tengan un salario comprendido entre 2 y 3 millones de pesos, utilizando la opción de autofiltro. Vuelvo nuevamente, menú datos, utilizo autofiltro. Bien, a ver, vamos a trabajar un poquito de matemáticas aquí. Si me dicen que sea un valor comprendido entre 2 millones de pesos y 3 millones de pesos, ¿cuáles serían los operadores matemáticos que yo podría realizar para hacer esa posible comparación o ese posible tipo de datos? ¿Quién me comenta? ¿Cuáles son los operadores matemáticos que utilizaríamos allí para definir ese espacio numérico? ¿Quién opina? Si yo digo que inician en 2 millones de pesos y que terminan en 3 millones de pesos, ¿cuáles serían los operadores matemáticos? Mayor que 2 millones y menor que 3 millones. Bueno, sí, en parte. Pero yo diría más bien de pronto que sería mayor o igual a 2 millones, porque está abarcando los 2 millones. Sería mayor o igual a 2 millones, que sería el punto de inicio, y el punto de fin del intervalo sería menor o igual a 3 millones. Entonces, me devuelvo nuevamente al campo de salario y selecciono el que me dice el filtro de número. Entonces, primero voy a atacar el primer intervalo. El primer intervalo es que sea mayor o igual a 2 millones. Entonces yo coloco aquí mayor o igual, ok. Y se me despliega otra vez la misma ventana. Entonces, mayor o igual a, dónde, ¿a cuánto? A 2 millones. Entonces escribo los 2 millones. Aquí hay una conjunción que me dice y, una palabra que me dice y. Entonces aquí observen que hay una opción que me da para escoger y o para escoger o. Como acá en el enunciado me dicen y, pues yo simplemente lo dejo en y. Y el último intervalo que debo definir es que sea menor o igual a 3 millones de pesos. Entonces sencillamente yo voy a tener aquí, voy a buscar aquí el que diga menor o igual. Aquí está, menor o igual a qué, al valor que me están dando, que son 3 millones. Ok. Simplemente le doy a aceptar a eso. Y ya tengo el intervalo definido, o sea, me está tomando los datos cuyos valores, cuyos salarios se encuentran habilitados entre 2 millones y 3 millones de pesos. Miren la selección. Ahí está realizada la selección con un filtro. ¿Quedó claro? Sí, señor. Así es. Ok. Sí. Bien. Continúa con el otro ejercicio que dice autofiltro 5. Entonces, realizo la misma operación. Voy a aumentar un poquitico más para que puedan ver. Ok, ya. Realizo la misma operación nuevamente. Selecciono la tabla. Listo. Tengo la tabla seleccionada y me dicen ahora, muéstrame dos empleados que tengan un salario menor a 2 millones o mayor a 3 millones, utilizando la opción de autofiltro. Listo. Entonces, ahora, ¿quién me dice cuál sería el operador matemático que utilizaría para yo definir este intervalo? El primero sería que, pues, que sea menor a 2 millones, y ahí no sería, o sea, o puede ser menor o igual a 2 millones, ese sería el primero. Sí. El segundo operador sería que sea o mayor o igual a 3 millones de pesos. Y creería que el cambio ya no sería de que la operación debe ir con el valor i, sino o. Ok, perfecto. Entonces vamos a trabajar filtro de número. Me dicen que sea menor a 2 millones. Ok, ahí no me están diciendo que sea menor o igual, me están escribiendo explícitamente que sea menor a 2 millones. Entonces yo me voy a filtro y que sea menor que, ok, que sea menor a 2 millones. Me dicen la conjunción o, entonces yo selecciono la conjunción o. Aquí me dicen mayor a 3 millones, simplemente voy y busco la opción que me diga que sea mayor que 3 millones. Y listo. Aplico la selección y pues obviamente, como no hay salarios mayores a 3 millones, en todo ese bloque de la base de datos, pues sencillamente va a mostrar todos los que son menores a 2 millones. ¿Cuál sería la diferencia? Quiero que me digan algo. ¿Cuál sería la diferencia entre la conjunción y la conjunción o?
porque ese concepto lo vamos a utilizar más adelante. Bueno, yo creo que la diferencia es que la condición I te da el ejercicio te da para escoger dos opciones, ¿sí? Y la condición O es que el ejercicio te lo va a plantear sobre opción A u opción B. Creo que esa es la diferencia. Sí, ok. Entonces, para dejar el concepto un poquito más claro, la conjunción y nos obliga a que ambas condiciones sean cumplidas, o sea, que ambas condiciones se cumplan. Y la conjunción o nos indica que alguna de las dos condiciones sea la que debe cumplirse. Entonces, si cumpla la una o se cumple la segunda, ok. Pero eso se da con la opción o con la conjunción o. Y la conjunción y, como lo repito, nos obliga a que ambas condiciones se cumplan. Entonces, ese es un concepto que también vamos a trabajar. De pronto lo toco en este momento porque lo vamos a trabajar más adelante en la opción de la función sí. Entonces tenemos que tener eso claro. Bueno, continuemos con el ejercicio que nos dice autofiltro 6. Hacemos la misma operación. Seleccionamos la tabla. Al tener la tabla seleccionada, pues miramos lo que nos solicitan en el ejercicio. Nos dicen que muestre a los empleados que tengan un salario comprendido entre 2 y 3 millones y que aparte de eso pertenezcan al departamento de ventas. Yo sencillamente aplico la opción del filtro. Voy a hacerlo más fácil, o sea, que pertenezcan al departamento de ventas. Listo, selecciono los de ventas. Y ahora los que tengan un salario comprendido entre 2 y 3 millones. O sea, sencillamente como el otro ejercicio. Busco un operador matemático que me defina el campo o me defina el intervalo entre 2 y 3 millones. El primer intervalo matemático sería que sea mayor o igual porque estaría abarcando los 2 millones. Y el último intervalo sería que sea menor o igual a 3 millones. Me estaría definiendo un intervalo inicial y un intervalo final. Entonces, se colocaría mayor o igual a los 2 millones. La conjunción y, que está ahí colocada, y menor o igual a los 3 millones. Listo. Y le doy clic en aceptar. Y pues ya tengo el rango definido. Bueno, esto es algo sencillo, fue algo claro. ¿Les quedó claro el tema? Esto simplemente lo consideramos de pronto como un repaso. No sé si alguno de ustedes ya había visto lo que era ordenamiento con filtros y todas esas cosas. ¿Sí lo conocían o no? Sí, ya se conoce ese tema. Ok, perfecto. Entonces tomémoslo como un pequeño repaso. ¿Ustedes han trabajado tablas dinámicas? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Iniciamos también con un repaso de ese tema. También la idea aquí es que trabajemos analítica de datos, entonces pues vamos a pegar un pequeño repaso de lo que son las tablas dinámicas para pues ir empoderándonos de los temas y así pues lograr avanzar. No sé, ¿me permiten un segundo, por favor? Ok. Busco un archivo que les voy a compartir también. Ok, ya se los voy a reenviar. Listo, ya se los acabo de enviar. Y ahora voy a proyectarlo aquí en mi computadora para que realicemos el ejercicio. Ok, ya lo estoy proyectando, ¿lo están viendo? Sí. Bien, ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, tenemos una pequeña tabla con una serie de campos que son nombre, ciudad, departamento, edad, ocupación e ingreso. ¿Ok? ¿Qué nos van a pedir en una tabla dinámica? En este ejercicio, ¿qué nos van a pedir? Nos dicen, primer punto, cree una tabla dinámica que calcule para cada departamento y ciudad el número o cantidad de abogados, ingenieros o médicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo que veníamos realizando, seleccionar la tabla o el contenido de lo que vayamos a realizar.
la selecciono, entonces yo me voy ahora al menú que dice insertar. En el menú que dice insertar hay algo que se llama tabla dinámica. Como yo selecciono de entrada la tabla, entonces no voy a tener que seleccionarla después. ¿Cómo así? Miren. Si ven el cuadro anexo que se despliega, ¿cierto? ¿Sí lo ven? No se alcanza a ver en la proyección de la pantalla. Bueno, entonces, ok, voy a mandárselos al grupo de WhatsApp para que lo puedan apreciar. Bien. Allí tienen el pantallazo, se los acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Bueno, ¿qué se nos despliega? Se nos despliega algo que nos dice, seleccione los datos que desea analizar. O sea, un cuadro anexo que se nos va a empezar a desplegar. Y nos dice, seleccione una tabla o rango. Entonces, obviamente ya la tabla o rango ya está seleccionada porque yo hice la selección antes de. Entonces no tengo que escribir ese rango. Por eso es que les digo que es de pronto más fácil seleccionar primero la tabla para no tener que definir el rango en el cuadro anexo que nos pasa. Y nos dice que elijamos dónde se desea colocar el informe de la tabla dinámica. Si lo deseamos colocar en una hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Entonces, pues, para mayor facilidad y no enredarnos, de pronto con que no se nos vea mal la visión o de pronto que no se nos enrede la visión, simplemente yo le voy a decir que me lo coloque en una hoja de cálculo. Y me dice el ejercicio que cree una tabla dinámica que calcule para cada departamento y ciudad el número o cantidad de abogados, ingenieros o médicos. Listo. Entonces me voy a traer, miren que se me despliega otros campos ahí. Entonces voy a traerme el ejercicio, voy a copiarlo, voy a copiar aquí para que pues miremos lo que nos pide. Entonces miren, ¿qué es lo que vamos a hacer en una tabla dinámica? En una tabla dinámica sencillamente vamos a estructurar los campos de una manera general hacia la más específica. Yo pregunto, o sea, las ciudades están incluidas dentro de los departamentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos primero que acomodar los campos de una manera en la cual nosotros podamos visualizar la información. Por ejemplo, me dicen, quiero una tabla dinámica que calcule para cada departamento y ciudad. Entonces, en un campo que se llama filas, yo me voy a traer ese par de campos. O sea, sencillamente yo voy a colocar ese orden. Primero traigo el campo departamento, lo coloco en filas, ¿ok? Y después coloco el campo ciudad y lo coloco también debajo de departamento, en el campo de filas. Entonces, miren, ahí se me está armando ya como si fuera una descripción por departamento y después por ciudad. Me dice, departamento de Barcelona incluye 2 ciudades, que son Barcelona y Hospitalet. El departamento, y me da un total. El departamento de Cádiz tiene un par de ciudades que son Cádiz y Jerez, ¿ok? Y así sucesivamente se me van mostrando. Ahora me dice, el número que calcule el número o cantidad de abogados, ingenieros o médicos. O sea, esos campos se encuentran ¿en qué campo? Se encuentran localizados en el campo ocupación, de lo que ustedes ven en la tabla. Entonces, ese campo de ocupación yo lo voy a colocar en el campo de columnas, ¿ok? Entonces, ahí voy teniendo hasta el momento la descripción. Miren lo que aquí se me va armando. Me dice una ocupación que me dice abogados, ingenieros o médicos. Y me da un total general. Pero todavía no puedo visualizar lo que son los totales. O sea, lo que realmente necesito que me salga. O sea, el número, la cantidad de las personas. Entonces, ¿qué sucede? Ese mismo campo de ocupación, que es el campo que yo debo totalizar, ese mismo campo me lo voy a llevar al campo que dice sumatoria de valores, que es donde debo calcular los datos. Entonces lo suelto en suma de valores y mírenlo. Aquí ya me está dando una clasificación, me está diciendo que en el departamento de Barcelona y en la ciudad de Barcelona hay un abogado y hay 3 ingenieros y me está dando que hay un total de 4. O sea, realmente me está cumpliendo la expectativa de lo que me está pidiendo el ejercicio. Me están pidiendo que calcule para cada departamento y ciudad el número o cantidad de abogados, ingenieros o médicos. O sea, simplemente es estructurar de pronto los campos como los queremos ver. Vamos a hacer un recorderis de lo que es una tabla dinámica para que en la próxima clase procedamos nosotros a trabajar realizando analítica de datos. ¿Vamos claros hasta ahora? Sí, señor. Ok, bien. Voy a devolver esto. Ok. Y voy a borrar esto que está aquí. Entonces me voy a traer los otros que nos están pidiendo. Y vamos a realizarlos también. Vamos a los coloco aquí.
Listo. Me dicen un segundo punto que me dice que cree una tabla dinámica que calcule el ingreso promedio por ocupación para cada departamento. Entonces, yo empiezo a organizar la información de lo más general hacia lo más específico. O sea, prácticamente les voy a dar una pista. Es como si hiciéramos las cosas de atrás hacia adelante. Miren, creo una tabla dinámica que calcule el ingreso promedio por ocupación para cada departamento. Entonces, si yo aparto hacia atrás, desde atrás, entonces miren, lo más general aquí es el departamento. Entonces yo sencillamente ese departamento lo coloco donde dice filas. Y ya empiezo a tener una clasificación. Ahora me dice, el ingreso promedio por ocupación para cada departamento. Entonces, dentro de los departamentos están las ocupaciones. Entonces, yo sencillamente el campo de ocupación lo coloco debajo de departamento. Y ya me va generando una clasificación de departamento y ocupación. Ahora me dice, calcule el ingreso promedio por ocupación. Entonces, el ingreso, sencillamente, ¿dónde está? Está aquí el campo ingreso. El ingreso es el campo que yo debo calcular. O sea, el campo que yo debo calcular es el campo que yo me llevo a suma de valores. ¿Ok? Ahí lo tengo. Pero ojo, señores y señoritas, me están pidiendo es el ingreso promedio. No me están pidiendo una sumatoria de ingresos. Entonces, ¿yo qué es lo que debo hacer? Miren, allí en este momento, en ese campo de sumatoria de valores, me aparece algo que dice suma de ingresos. Entonces, yo debo variar ese campo que me dice suma de ingresos. ¿Cómo lo hago? Aquí en esa pestañita, donde está el triangulito invertido, yo le voy a dar algo que dice configuración de valor. Me imagino que este subcampo tampoco se les muestra, entonces se los voy a enviar al grupo de WhatsApp para que lo puedan apreciar. Aquí les mando el pantallazo de lo que está saliendo. Entonces, si lo pueden mirar, ya que se los mandé al grupo, entonces miren, ahí me aparece algo que dice suma, recuento, promedio, otras opciones también como son máximo, mínimo, producto, contar números, desviación estándar promedio y otro par de conceptos más, bar y bar P. Entonces me están pidiendo el ingreso promedio, entonces simplemente yo selecciono la opción que me dicen promedio y le doy a aceptar. Entonces miren, si ustedes aprecian, ya aquí arriba me cambiaron los datos y me aparece algo que dice promedio de ingreso, que es lo que realmente me está pidiendo el ejercicio. Me están pidiendo el promedio del ingreso. ¿Sí vamos claros? Sí, hasta ahí sí. Ok, bien. Bueno, continuemos. Me devuelvo, cierro esto e iniciamos a realizar el tercero. Nos dice que una tabla dinámica que calcule la edad promedio por ocupación para cada departamento. Es realmente parecido al que acabamos de hacer. Entonces, sencillamente selecciono los campos, me los voy trayendo en filas, organizo por departamento y organizo también por ocupación. ¿Ok? Y ahora me dicen que calcule la edad promedio. Entonces, la edad es el campo que debo obtener los valores o promediar. Entonces, ese lo he hecho para acá donde dice sumatoria de valores. Y recuerden que nuevamente me vuelven a decir la edad promedio. Aquí está la opción de suma de edades, o sea, no me está dando la opción que yo necesito, no me está dando el promedio. Entonces yo vuelvo nuevamente ahí y selecciono configuración del campo de valor y selecciono la opción de promedio. Entonces cuando selecciono promedio, ahí sí me da el promedio por edad. Entonces miren lo que automáticamente hasta me cambia aquí el nombre del campo. Me dice promedio por edad y me está generando los respectivos promedios que yo necesito. ¿Ok? Es bastante parecido al punto 2. Bien. Vamos a continuar con el punto 4. Ahora me dicen, muestra únicamente los registros con ingresos mayores a 50,000. ¿Qué me está determinando esto? Que debo mostrar simplemente o debo filtrar los valores que son mayores a 50,000. Ok, pero yo también quiero esa información un poco estratificada, entonces voy a estratificarla de la siguiente forma. Perdón. Por departamento y por ciudad, ok. Y yo quiero saber los registros que son mayores a 50,000 pesos. ¿Pero de quién? Hombre, vamos a estratificarlos de pronto por nombre. Vamos a mirarlo así. Aunque sea un poco más complejo, pero vamos a mirarlo así. Vamos a ver si se ve mejor allá o se ve mejor aquí. Pues se ve mejor de esta forma. ¿Ok? Departamento, ciudad y nombre. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo los ingresos superiores a 50,000. El campo que debo mostrar o calcular es el campo del ingreso.
Ok, ahí lo tengo. Pero, ojo, me está mostrando todos los ingresos. No estoy haciendo ningún filtro en el momento. Entonces, ese mismo campo de ingresos, yo debo llevarlo al campo que me dice filtro. Porque debo filtrar. Me están diciendo que simplemente seleccione los que sean mayores a 50.000. Entonces, aquí, cuando yo lo llevo a filtros, me aparece una opción acá arriba que me dice ingresos y me aparece todas las opciones. Yo voy y selecciono allí. ¿Sí les está apareciendo ese cuadrito, cierto? ¿Sí o no? Ok, Sí, bien. te parece. Listo. Sí, está Entonces, apareciendo. bien, le digo aquí donde dice seleccionar varios elementos para que me aparezca una selección de ellos y descliqueo aquí de todas las opciones y simplemente entonces voy a empezar a marcar lo que me están pidiendo en el criterio. ¿Qué me están diciendo? Que sean los mayores de 50.000. Entonces voy a seleccionar sencillamente los de 55.000 y los de 60.000 y le doy a aceptar. Y ahora sí tengo yo estratificado que me esté dando aquí los valores o los ingresos que son superiores a 50.000 pesos. Aquí los tengo. Y lo tengo estratificado por departamento, por ciudad y por nombres de cada persona. ¿Listo? De una forma sencilla y rápida. Bueno, me devuelvo. Cierro todo eso. Bien. Y ahora voy a realizar el último punto. Me dice, realice un gráfico que muestre el ingreso promedio por ocupación para cada departamento. Entonces, bueno, voy a seleccionar nuevamente y me voy a armar en una nueva hoja porque aquí me están pidiendo es un gráfico. Entonces, miren, selecciono la tabla y aquí en el menú insertar yo no voy a darle tabla dinámica. ¿Por qué? Porque me están pidiendo es un gráfico dinámico. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Voy a seleccionar acá, más a la derecha, donde me dice gráfico dinámico. Entonces, ahí le doy clic. Y lo mismo que veníamos observando, que ya me seleccionó el rango y le voy a decir que me lo coloque en una nueva hoja de cálculo para no enredarlos. ¿Ok? Entonces, miren, ¿y qué me pide? Vamos a traernos el enunciado. ¿Ok? Me traigo el enunciado para acá. Entonces, aquí me dicen, realice un gráfico que muestre el ingreso promedio por ocupación para cada departamento. Como les dije, es como si tomaran información de atrás hacia adelante. El último campo, ¿cuál es? Campo departamento, que es el más general. Entonces, lo he hecho acá, donde dice un eje. Recuerden que vamos a armar como una especie de gráfico. Recuerden que en los gráficos simplemente nosotros trazamos o hacemos una convergencia entre los vectores X y Y. Entonces, ¿qué tendríamos? En el eje X tendríamos los departamentos. Y en el eje Y, ¿qué colocaríamos? En el eje Y colocaríamos el campo que se llama ocupación, que es lo que voy a colocar en este momento. Entonces, en el eje Y colocaría el campo que se llama ocupación. Entonces, miren, se me va mostrando, voy a hacer una congruencia entre el eje X, que son los departamentos, y el eje Y, que son las ocupaciones. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo que realmente muestre? Que muestre el ingreso promedio. ¿Ok? Entonces, el ingreso, como les vengo diciendo, es el campo que siempre debe estar en la parte que dice sumatoria de valores, pues que es el campo que voy a calcular. Entonces, ese campo de ingreso lo llevo a suma de valores. Y entonces, miren, allí lo tengo. Pero, ojo, me están pidiendo nuevamente el ingreso promedio. No me están pidiendo que sume los ingresos. Me están pidiendo el ingreso promedio. Entonces yo vuelvo realmente y hago lo mismo. Selecciono en ese campo, configuración del campo de valor y le digo promedio. Y ahí sí tengo algo que me dice promedio de ingreso aquí en el gráfico. Hombre, ¿por qué se llama esto gráfico dinámico? Por la sencilla razón de que es un gráfico que yo puedo empezar a variar de acuerdo a la información que tengo allí presentada. Normalmente los gráficos que se realizan que no son dinámicos, pues son gráficos estáticos que ustedes no pueden variar la información. En este caso, un gráfico dinámico sí varía la información. Por ejemplo, ¿cómo así? Miren, yo aquí tengo seleccionado 3 departamentos. Que es que yo nada más quiero ver ahora los departamentos de Barcelona. Pues quito la selección y simplemente le doy clic a Barcelona. Miren, el gráfico automáticamente me está cambiando de acuerdo a la selección de opciones que yo escojo. Que es que yo ahora nada más quiero ver los abogados e ingenieros, no quiero ver los médicos. Ok, listo. Entonces, aquí está. Estoy viendo en el departamento de Barcelona el ingreso promedio por abogados y por ingenieros. Si quiero ver todo nuevamente, pues sencillamente selecciono todos los campos y selecciono acá todos los departamentos.
y los estoy viendo nuevamente todos. O sea, por eso es que se llama gráfico dinámico. ¿Ok? Aparte de llamarse gráfico dinámico, sencillamente yo puedo variar algún campo de esta tabla. ¿Ok? Si yo deseo variar algún campo de esa tabla, pues yo lo puedo variar. Por ejemplo, yo voy a ingresar aquí otro valor. ¿Vale? Ahí no, pero sí lo puedo cambiar en la tabla principal. En la tabla principal yo puedo cambiar algún dato de los que tenga aquí. Y al momento de yo decirle acá en la opción de datos que diga actualizar todo, se me va a actualizar o se me va a reflejar en el gráfico de acuerdo a lo que yo tengo en la tabla principal. Porque estos datos se originan de una tabla principal. Recuerden que esto viene de esta tabla principal. ¿Ok? Entonces, si yo varío algún dato de estos aquí en esta tabla principal, pues obviamente pues ese gráfico me va a variar al momento que yo le diga actualice todo. Es más, miren, actualicé en la tabla principal y miren, coloqué una suma exorbitante para que lo puedan apreciar y miren, automáticamente me cambió. Mírenlo, el médico en Cádiz. Yo voy a la tabla aquí principal y miren, cambió el médico de Cádiz. ¿Ok? Voy a poner un valor promediado que estaba para que el gráfico vuelva a estar como estaba. Entonces sencillamente lo voy a actualizar todo y miren, ahí lo tengo nuevamente. O sea, por esto es que se llama gráficos o tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque cuyo contenido yo puedo variar desde la tabla principal. Y cuando varía un dato en la tabla principal, obviamente puedo variar el contenido automáticamente me cambia el contenido de la tabla o el contenido del gráfico. Siempre y cuando yo le dé aquí en la opción de datos, en el menú de datos, algo que me dice actualizar todo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O hay algún que no haya quedado claro? Ya. Hasta el momento todo claro. Ok. Bien, entonces vamos a hacer algo. Como la clase es de 7 a 8 de la mañana, ya faltan 10 minutos para que terminemos. Hicimos un pequeño repaso y les voy a dejar pues una actividad para que ustedes la desarrollen. Y mañana vamos a llamar al azar a alguna persona que comparta pantalla y realice de pronto estos cuatro puntos. O llamo a una persona, me realiza el primer punto, llamo a otra persona, o aleatoriamente ustedes mismos salen y me dicen, profesor, yo voy a hacer el primer punto. Ya, yo les comparto en pantalla y ustedes lo realizan ahí. ¿Qué tienen aquí? Unos nombres de personas, unos partidos, unos municipios y un número de votos determinados. ¿Qué van a hacer? Calcular el número de votos por partido en cada municipio, calcular el número de votos por candidato, partido y municipio, mostrar el número de votos de cada candidato por municipio y mostrar únicamente los candidatos que obtuvieron más de 800 votos. Es un ejercicio realmente sencillo, pero vamos a tratar de recordar un poquito lo que son tablas dinámicas para que podamos continuar con el tema de tablas dinámicas ya un poco más profundo y a realizar analítica de datos. Bueno, pero antes de entrar a realizar esa analítica de datos tenemos que ver algunas funciones. Por ejemplo, la función sí. Eso lo veríamos mañana para poder realizar entonces la dinámica de las tablas dinámicas ya con otro tipo de analítica de datos. Porque también en ese ejercicio les pondría que calculáramos o que realizáramos funciones. Por ejemplo, un sí anidado o que definamos algo como una función sí. Entonces, primero hagamos lo de la función sí y después obviamente trabajaríamos con analítica de datos. Pero para empezar a recordar y a meternos en los temas, pues entonces les pido el favor que elaboren este ejercicio sencillo. Entonces mañana, al azar, ustedes mismos van a decirme, profesor, yo lo hago y si no sale nadie, ningún voluntario, pues democráticamente yo llamaré a alguien de los asistentes y lo deben realizar. ¿Vamos de acuerdo hasta el momento? Sí, sí, de acuerdo. Ok, perfecto. De pronto la clase de hoy no fue tan fuerte porque inicialmente pues debemos ver en qué nivel estamos. No puedo empezar a meter material fuerte porque primero vamos a recordar algunas cosas y vamos a empezar a trabajar con funciones ya un poquito más complejas. Hago una pregunta antes de despedirnos. Aquí de pronto ya conocen algunos conocen los condicionales, saben de pronto trabajar con condicionales sencillos, como por ejemplo la función de contar sí. ¿Saben trabajar ese tipo de condicionales? Sí. Yo sí. Yo no. Ok, listo. Hay personas que no. Listo, ok. Entonces hay que hacerlo. Entonces vamos a empezar a meternos con condicionales sencillos y después nos empezamos a meter con la función sí. Vamos a ir evaluando a ver cómo nos vamos metiendo y cómo vamos aumentando el nivel.
Bueno, señores, entonces, como tenemos la hora definida de 7 a 8, ya nos quedan 7 minutos, entonces creo que debemos dejar por ahí por el día de hoy. Mañana nos vemos. De igual forma, esta sesión yo la estoy grabando, entonces esta sesión pues se las pasaré ahorita al grupo de WhatsApp convertido en un video de YouTube para que les quede de consulta, por si de pronto alguien no ha entendido o de pronto pues alguien le sirve de consulta para realizar el ejercicio. Ahorita más o menos como en una media hora se los estoy colocando en el grupo de WhatsApp. Listo, muchas gracias. Listo, pues, Muchas gracias. Ok, entonces nos vemos el día de mañana. Gracias. Que estén bien. Que estén bien, Que hasta tengan- luego. que tengan Hasta buen día. luego. Ok, hasta luego.